Bueno, Es en compartir, ¿verdad? sí, Pi. Ahí la estoy compartiendo, ¿no? Ya ahí está. Ok, bueno, vamos a comenzar con el tema de hepatitis. Nos vamos a enfocar sobre todo a lo más típico que vemos en nuestro medio, ¿no? Que son las hepatitis virales, en especial la hepatitis A, la B, la C, algunas características de otros tipos de hepatitis, ¿no? Y bueno, menciona aparte que hace poco, el día, si mal no recuerdo, 28 de julio, fue el Día Mundial de la Hepatitis, ¿no? En lo que se busca, continuar erradicando este problema, que sí, en general, sigue, vaya, sigue siendo un problema, no se ha dejado de pasar por alto, ¿no? Bueno. Bueno, el término pues, de hepatitis, obviamente, pues, el nombre lo dice, ¿no? Es inflamación del tejido funcional del hígado. Los agentes más frecuentes en este caso son tipo infecciosos, sobre todo los de tipo viral, sobre todo, ¿no? No solamente se trata de una infección y ya para provocar ese tipo de patologías, sino esta con necrosis y el grado de respuesta inmunológica, porque muchas veces el daño es más causado por la respuesta de nosotros mismos, de nuestro organismo, que del propio virus. Y pues bueno, obviamente estas cuestiones, tanto el virus como nuestra propia respuesta, como el proceso inflamatorio como tal, pues bueno, son los responsables de los cambios químicos y clínicos presentes en esta enfermedad en general. Antes de empezar a abordar a desglosar cada una de las hepatitis más comunes, pues más que nada tener en cuenta que muchas veces tienen presentaciones casi parecidas. Eh, a veces, la mayoría de las veces se empiezan como con un inicio insidioso y pues bueno, poco a poco va ahora sí que evolucionando, ¿no? A algo más, un poquito más complicado. En cuanto a los virus, que es en lo que nos estamos enfocando, existe una clasificación viral. Existen virus hepatotrópicos, propiamente que van a provocar daño hepático, y no hepatotrópicos, que sí, o sea, que causan hepatitis, pero no directamente. En cuanto a los hepatotrópicos, pues los más conocidos son el virus de la hepatitis A, B, C, D, E y G. Los que no son hepatotrópicos, pero causan daño, son citomegalovirus, virus de herpes simple, Epstein-Barr, parvovirus B19 y varicela zoster. De todos estos, los que cursan con infecciones autolimitadas y son benignos, con porcentajes de 1%, 2% que evolucionen a algo, una hepatitis fulminante o alguna cirrosis, pues bueno, son el virus A y el virus E, sobre todo, ¿no? Y los que llevan hacia cronicidad y a otro tipo de complicaciones como cirrosis, como hepatitis fulminante, como hepatocarcinoma, pues bueno, son los virus B, C y D. Bueno, iniciando con lo que es la hepatitis A, bueno, pues obviamente causa inflamación hepática, ¿no? Por un virus RNA altamente infeccioso. Las vías de transmisión, muchas veces también estos virus comparten ciertas vías. Aquí en México hay unos que tienen ciertos predominios. En este caso, en el virus de la hepatitis A es transmitido por vía fecal oral y con contacto personal estrecho, ¿no? Por eso muchas veces suceden pequeños brotes, sobre todo a nivel de guarderías y todo ese tipo de cosas, donde muchas veces los niños no tienen pues obviamente los cuidados esenciales, bueno, por el contacto estrecho es que se generan. El curso clínico varía de leve a fulminante, pero en raras ocasiones. Y bueno, se resuelve sin progresión a infección crónica o hepatitis crónica o complicaciones que vayan más allá, ¿no? Tienen esa característica que la mayoría de las veces tienen un curso benigno. Y bueno, el agente etiológico, pues bueno, es el virus de la hepatitis A, que pertenece a la familia del coronavirus, que puede sobrevivir días a semanas en mariscos, agua, tierra o sedimento marino. Esto nos lleva también a pues, enfocarnos también en lo que es la cultura de la prevención, ¿no?
más que nada con el tipo de alimentos que se consumen y de la manera en la que se van a procesar estos alimentos. Como decía, se transmite por contactos estrechos, es raro la vía sexual, pero bueno, se da, y mediante objetos y superficies contaminadas. Permanece viable en el ambiente durante semanas o meses, y bueno, sí tiene cierta duración en lo que son las manos, ¿no? Por eso, así como ahorita estamos promoviendo ese tipo de cultura, la mayoría de estos virus se promueve más que nada lo que es el lavado de manos, sobre todo cuando en la familia o se tienen ese tipo de contactos tan cercanos, o en los casos en los que, no sé, algún personal médico, profesores de instituciones, sobre todo educadoras, más que nada promover este tipo de higiene. Como lo mencionaba, los factores de riesgo, el más típico es el consumo de agua o alimentos contaminados. Rara vez se presenta en los usuarios de drogas intravenosas y en personas con coagulopatías. Y bueno, como lo mencionaba, en contactos cercanos. Por cierto, esto lo van a ver en los demás tipos de hepatitis, ¿no? Pero como les comentaba, hay unos donde predomina más. En este caso, en el virus de la hepatitis A, sobre todo en los alimentos. Tiene un periodo de incubación de 28 días. Antes de que se presente la patología, 2 semanas antes, aprox, es cuando se vuelve contagioso. Menciona que hasta después de resolución, yo en una literatura vi que pues incluso hasta un mes después de su resolución, en que puede continuar siendo contagioso, sobre todo cuando existen pródromos, cuando hay una persistencia de fiebre o una persistencia de ictericia. El 85% de los pacientes tiene una resolución bioquímica y clínica completa de los primeros 3 meses posteriores, pero con mayor seguridad ya cuando hay una desaparición de anomalías a nivel de laboratorios y cuando ya hay una desaparición completa, una resolución completa a nivel sintomático, es máximo hasta los 6 meses. Y obviamente se obtiene una inmunidad de por vida posterior a la resolución. Ay, a ver. Bueno, en cuanto a la sintomatología, de hecho, los demás virus que vamos a abordar se basan sobre todo en la sintomatología de la hepatitis A. En la mayoría de las literaturas en las que lo revisé, de un apartado te mandan al otro, porque son, como les comentaba, son síntomas muy parecidos e igual de insidiosos. Tiene 2 fases, por decirlo así, una fase inicial y una que se presenta de 3 a 7, incluso hasta 10 posteriores. La inicial son síntomas inespecíficos como malestar general, náusea, vómito, diarrea, paradójicamente a veces incluso se puede presentar estreñimiento, más rara vez, pero sí no se descarta. Incluso, de hecho lo acabo de leer ahorita, que también se pueden presentar síntomas de enfermedades respiratorias, ¿no? Otros síntomas también como anorexia, fiebre, pues obviamente dolor en cuadrante inferior derecho, sin llegar a ser un dolor intenso. Llega a ser tolerable, no tan fuerte, por decirlo de alguna forma, como algún otro patología que podemos conocer, pero sí llega a ser molesto, sobre todo al momento de, obviamente, pues, con una presión o al momento de ejercicio. 3 a 7 días posteriores, comentaba, incluso hasta 10, desaparece lo que es la fiebre y empieza a aparecer uno de los pródromos más característicos, que es la ictericia. Otros datos que también pueden aparecer es coluria, acolia y prurito, más que nada. Bueno, los que puse arriba son los más típicos, es lo más típico que vamos a encontrar en la exploración física, a excepción de las arritmias. Ictericia, como lo mencionaba, en el caso de la hepatitis A sí es muy típico, en la hepatitis B es súper raro. Menciona que la hepatitis B es una hepatitis anitérica, pero bueno, regresando aquí al tema, aquí sí es más típico, hasta en un 95% de los pacientes. Esplenomegalia sí aparece, pero con mayor frecuencia lo que es la hepatomegalia.
como va a haber daños al sistema retículo endotelial y todo, pues bueno, en el vaso como tal, pues bueno, se van a aparecer otros signos como petequias, exantema, edema y pues bueno, rara vez arritmias, pero bueno, no se descarta. Eso es lo más típico que observamos en lo que es la exploración física. En los estudios de laboratorio y gabinete, pues bueno, lo más importante aquí a destacar es la inmunoglobulina M contra la hepatitis A. Con eso es como se diagnostica la infección aguda, reciente o subclínica. Es detectable 15 días previos, 10 a 15 más bien, la sintomatología, y esa sí tiene una persistencia un poquito mayor, posterior a la infección. También hay otras anomalías, digo, nos vamos a basar sobre todo en la IgM, pero se presentan algunas otras anomalías, más que nada la aminotransferasa sérica que se eleva a unos niveles bastante altos, así como la bilirrubina directa e indirecta. Bueno, ¿algún comentario o no sé, doctora? ¿Nada? No. Bueno. Nada más recordar que la IgM es la que se eleva de forma aguda, ¿verdad? Aguda, sí. Ok, entonces es el marcador de infección aguda en ese momento. Y IgG es ya para una infección más cronicidad, vaya. Cronicidad. Ajá. ¿Qué más? Del periodo de infectocontagiosidad, generalmente empieza desde días antes del inicio de los síntomas y una característica importante de la hepatitis A es que va a haber un pico de hiperbilirrubinemia o sea, la bilirrubina va a empezar a aumentar desde el inicio de los síntomas, pero el pico lo vamos a encontrar a los 15 días y hasta el mes es cuando va a empezar a disminuir. Esto es bien común en los niños y así les van a llegar con amarillos, con vómito, con dolor abdominal, fiebre y con transaminasas de hasta 1000, o sea, se elevan demasiado. Las transaminasas se van a tardar en normalizarse y lo que hay que recordar es que la infectocontagiosidad se da hasta que esté el pico de la hiperbilirrubinemia. Cuando ya baja el pico de la hiperbilirrubinemia, conforme pasa el tiempo, aproximadamente al mes, es cuando ya el paciente deja de ser infectocontagioso. Y hay que tener cuidado porque como se transmite también por superficies, el paciente debe de tener sus propios enseres domésticos y desinfectar el baño. Es muy importante porque pues, el principal forma de contagio pues, es fecal oral. Sí, de hecho, bueno, otra de las indicaciones es que aislamiento, pero hasta cierto grado, digo, no tan como un COVID, por ejemplo. Estricto. Sí, Ajá. no tan estricto, pero sí lo mayor posible. Sobre todo, repito, porque pues es imposible, por ejemplo, tener a un niño de guardería pues, completamente aislado. Pero sí es lo que se busca. En caso de que, bueno, se llegara a presentar en un adulto, pues bueno, sí que darle unos días de incapacidad, ¿no? ¿Hay vacuna también? ¿Mande? ¿Hay vacuna? Sí, ajá. Bueno, no, ¿cómo le puedo decir? No prescritas como tal, pero sí hay vacunas sobre todo para las exposiciones, que bueno, es parte del tratamiento como tal. Hay dos vertientes, bueno, tres. Una, pues obviamente el tratamiento de sostén, otra la inmunoglobulina y otra lo que es la vacuna contra la hepatitis A. Bajo ciertas condiciones es preferible una de otra. En la inmunoglobulina se prefiere dar en cantidades grandes en los inmunocomprometidos o hepatópatas crónicos. Y bueno, y también en mayores de 50 años. De 50 hacia abajo, y cuando no hay una hepatopatía o un inmunocompromiso, pues se prefiere la vacuna post-exposición o para cuando se van a visitar zonas endémicas. Y bueno, el tratamiento de sostén, más que nada, pero obviamente por el tipo de depuración que tiene el paracetamol, se busca también que se evite ese medicamento.
Complicaciones como tal, bueno, persistencia de náuseas o vómitos, por la misma situación que haya una persistencia de náuseas, vómitos o incluso esta diarrea, pues obviamente como complicación se va a presentar la deshidratación. Esto conlleva también a alteraciones en el estado de conciencia y pues falla hepática como tal, ¿no? La recurrencia de síntomas, alteraciones de laboratorio ocurren en el 10-15% de los pacientes, es un tipo de complicación. Aquí hay que tener en cuenta algo. Es muy típica lo que es la recurrencia. Existen pacientes en los que se observa una mejoría a nivel de laboratorios, una mejoría a nivel de sintomatología. Ya parece que ya alcanzó una, por decirlo de alguna manera, una curación, pero remiten los síntomas. Y pues bueno, cuando hay sintomatología leve, pues no, bueno, se puede llevar incluso todavía bajo vigilancia en tercer nivel. Pero cuando ya es demasiado recurrente, obviamente se hace referencia, pero también se tiene que tomar en cuenta que existe la posibilidad de que se esté desarrollando en realidad una hepatitis autoinmune. Esto tiene mucho que ver con el antígeno HLA-DRL. Cuando ya es muy persistente esa recurrencia, se tiene que buscar dicho antígeno ahora sí que para descartar. Y pues bueno, bueno, es lo que acabo de comentar, que la infección por virus de la hepatitis A puede desencadenar o como hallazgo puede ser descubierta más bien lo que es la hepatitis autoinmune. Y bueno, los criterios de referencia son dos parámetros que vamos a tomar. A segundo nivel, cuando existe una intolerancia a la vía oral y por ende deshidratación. Es ahí cuando van a segundo nivel. A tercer nivel es cuando, bueno, ya repito, tenemos una enfermedad recurrente o estamos sospechando una hepatitis autoinmune. Obviamente también se van a hacer referencias con lo anterior que mencioné, cuando ya incluso se pueda desarrollar una encefalopatía. Con ese tipo de situaciones, una depresión del sistema nervioso, bueno, obviamente es una referencia, ¿no? Y bueno, continuando con lo que es el virus de la hepatitis B, necroinflamatorio del hígado causada por el virus de la hepatitis B, virus DNA perteneciente a los epandavirus. Puede diagnosticarse de las dos formas, aguda o crónica. Obviamente eso va a depender mucho del momento de la detección. Sí hay cierto grado cierto porcentaje de pacientes que se han presentado en nuestro país. No es una zona endémica, pero pues bueno, es una enfermedad que sigue teniendo presencia, vaya. Eh, eh, por lo mismo se buscan maneras de emplear estrategias para limitarlo, así como cuando se generaron en los años 80 ciertas estrategias para evitar la propagación de la hepatitis C. Ahorita voy a explicar de qué se trataba eso. Es lo que se busca aquí a nivel nacional, ¿no? Más que nada porque, bueno, el problema, por ejemplo, en México es un país con altos índices de VIH reportados, faltan los no reportados, y muchas veces hay coinfecciones con la hepatitis B. Bueno, se transmite por vía perinatal, percutánea, contacto sexual, así como por contacto estrecho persona a persona. En cuanto a la vía sexual, pues no sé cómo llamarlo, si cierto, pues no sé, era muy común decir por ahí de los años 80, 90, principios de los 2000 que era muy típico de los homosexuales. Leí una literatura del 2017 que menciona que estos números, estas estadísticas se revirtieron, de modo que sí se sigue presentando obviamente, pero ya es más común en las parejas heterosexuales. La transmisión de vía sexual, ¿no? Repito, de manera percutánea, cuando hay un dato aparte, cuando existe por accidente algún pinchamiento por parte del área médica, es más factible, si es que va a ocurrir alguna infección, que sea por hepatitis B que incluso por VIH. La transmisión vertical, que ocurre en el 90% de los embarazos con madres con
antígeno E o antígeno de superficie positivos. Y bueno, aquí lo típico es que estos recién nacidos son más propensos a evolucionar a la cronicidad que incluso los adultos. Bueno, se da el contacto a través de vía parenteral, por mucosas. Aquí mencionan lo que les comentaba, es más típica una infección a base de pinchazos por hepatitis B que por algún otro agente. Y bueno, es un tiempo de incubación bastante variable, de 6 a 23 semanas, y llega a detectarse lo que es el antígeno de superficie, la presentación, vaya, ¿cómo decirlo? La estructura más externa del virus, que es el antígeno de superficie, a partir de la semana 4 de infección. Este tipo de infección es lo que les comentaba al principio, en cuanto a su fisiopatología, que es más el daño causado a nivel inmunológico que por el propio virus, que también causa daño, pero más por la respuesta que tenemos. Y bueno, los famosos marcadores serológicos. ¿Cuántas veces no lo estudiamos para el nacional? Ay. ¿Cómo le voy para atrás? Ahí está. Aquí están las clásicas gráficas que nos tratábamos de memorizar. Aquí vienen hay dos puntos a resaltar. La importancia de dichos marcadores y hasta abajo la importancia también de, aparte, contar con esos marcadores, contar con lo que es la carga viral, el conocimiento de la carga viral y de la aminotransferasa. Es a partir de ahí cuando más podemos saber la severidad del virus, ¿no? Más bien de la patología que se está desarrollando. Aquí viene lo que es el antígeno en superficie, que como le comentaba es el que se va a presentar ante el hepatocito, es de los primeros marcadores que se van a aparecer al momento de la infección y de la replicación, que va a tener sus propios, bueno, en una persona inmunocompetente sobre todo, va a tener sus propios anticuerpos, los anti-HBs, los que están aquí abajo. El antígeno E del virus, que significa que hay una fase secretora o fase de replicación. Cuando está positivo, en su mayoría nos avisa que hay una infectocontagiosidad presente o varía, ¿no? Pero, o sea, nos habla de un paciente que es contagioso, pero existen diferentes grados de acuerdo a los demás parámetros. Que también tiene su anticuerpo. Más abajo, lo que es la IgM, que ya lo comentábamos, sobre todo el anticuerpo. Y bueno, en penúltimo lugar, lo que es la carga, y abajo lo que es la aminotransferasa, ¿no? Cuando es una hepatitis aguda, bueno, no sé si quiere que los describa, o... ¿Vamos bien? Bueno. Y bueno, aquí... Vamos bien, Alejandro. Si quieres, menciona así las fases en las que se elevan los anticuerpos, y después si quieres hacerles algunas preguntas a tus compañeros para que no se te duerman. Pero ¿vamos bien? Sí, bueno, ahí tengo unas preguntillas por acá. Ahorita que avancemos. Esa curva que también es clásica, de los primeros que se va a presentar es lo que es el antígeno de superficie, la presentación como tal, ¿no? Y pues es muy típico también que se presente lo que es el antígeno E, que como les comentaba, era lo que nos marca la pauta para saber qué tan contagioso es el paciente, ¿no? Posteriormente, obviamente van a aparecer los anticuerpos, las respuestas ante esos antígenos que están empezando a causar daño. Y bueno, son estas elevaciones. Eso para acá. Nada más que aquí sí hay que aclarar algo. Cuando, sobre todo por parte del antígeno de superficie, sí se ve el cursor, ¿verdad? Perdón, acá. El antígeno, cuando hay una persistencia del antígeno de superficie, repito, la presentación, o cuando hay una persistencia del antígeno E, que es de la fase secretora o de replicación, que se extiende más allá de 6 meses, ya nos está hablando, nos está marcando la pauta de una cronicidad como tal.
repito, es explicado así más sencillo y más ahora sí que con manzanitas y todo. Empiezan los malos, que son estos. Empiezan estos y obviamente ya después obtienen sus respuestas por parte de un paciente inmunocompetente. ¿Mm? Todo lo que es anti va contra esos antígenos. Pero si hay una persistencia, sobre todo, repito, alrededor por más de 6 meses, es cuando ya estamos hablando de cronicidad. Y bueno, es variable la presentación. Incluso hay pacientes que es raro, porque la hepatitis B, pues obviamente sí puede tener desenlaces peores a una hepatitis A, pero al inicio puede ser algo incluso hasta asintomático. En el 50% de los adultos es asintomático y más comúnmente los niños, pero ellos corren el riesgo, repito, de llegar a una cronicidad como tal. Cuando se llegan a presentar estas manifestaciones, también son insidiosas y como les comentaba, también nos llevan a recordar los signos y síntomas de lo que es la hepatitis A. Igual, incluso también en esa continuidad que ocurre cuando les mencionaba que empieza con náuseas, vómitos, fiebre, cosas así, bajan esos síntomas o desaparece sobre todo la fiebre y empieza poluria, colia, todo ese tipo de cosas, a excepción de la ictericia, que es muy rara en este tipo de hepatitis, ¿no? Aquí, como lo mencioné en la diapositiva, más frecuentemente es una hepatitis anictérica. También hay manifestaciones extrahepáticas. Esto es común también en la hepatitis C. Pero bueno, aquí las presentaciones son artritis, paratenitis nodosa, que es de las más típicas. Se presenta vasculitis, líquen plano, trombocitopenia y otra también muy típica, yo creo que es el segundo lugar, glomerulonefritis, ¿no? Es pseudomembranosa o proliferativa, son las más típicas. El diagnóstico se apoya mucho en la serología que les mencioné. También aquí nos marca la diapositiva que también la alaninotransferasa es otro de lo más importantes, la fosfatasa alcalina. Cierta importancia, digo, también se tiene que tomar en cuenta, pero no como los marcadores. Y la carga viral. La albúmina, la biometría hemática, pues bueno, en ciertos casos, incluso hasta el ultrasonido. Se tiene que rastrear, ya que tenemos un paciente confirmado con hepatitis B, se tiene que rastrear otro tipo de virus. Que exista coinfección con virus hepatitis C. Muy importante, hepatitis D, que es más común esa coinfección, que incluso hay autores que lo llaman superinfección, que a lo mejor puede tener una presentación como si nada más hubiera una sola patología, como si nada más fuera hepatitis B. Pero cuando existe esta coinfección, sobre todo con el virus D, es más rápido o más común que aparezca una hepatitis fulminante o que rápidamente se evolucione a un hepatocarcinoma. Debido a implicaciones, tratamiento, pronóstico y seguimiento de los pacientes, es que se tiene que rastrear este tipo de virus. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues se consideran 3 elementos. Obviamente la carga viral, ya se lo mencioné, el nivel sérico de aminotransferasas y el grado y estadio histológico en ciertos casos. Obviamente para mejorar vida y sobrevida del paciente, ¿no? El tratamiento, hay situaciones en las que incluso puede ser de sostén. Eso ya varía según los marcadores, el nivel de carga viral que se tenga y, pues bueno, las manifestaciones clínicas. Cuando se da tratamiento farmacológico, en este caso análogo de nucleótidos o nucleósidos, como la mibudina, alfovir, etecavir, tenofovir, que bueno, de esos el más común es la lamivudina combinado con interferón pegilado. Este tipo de tratamiento se da más que nada, aquí lo menciona, en pacientes sobre todo que evolucionaron a la cronicidad, que tienen un antígeno E, repito, que significa replicación o contagiosidad, positivo, con una carga de 20.000 copias y elevación de la ALT, de la alaninotransferasa. O cuando este marcador está negativo, con menos copias, pero con una elevación de la ALT y fibrosis mayor o igual a 2, demostrado histológicamente. Es cuando más se da este tipo de tratamientos. Cuando vemos que
ya está confirmado, pero no en base a los marcadores no hay tanta gravedad, pues bueno, se puede optar por vigilancia y tratamiento de sostén. Eso sí, cuando se diagnostica, según vi, lo que es la hepatitis B, me parece que ya, o sea, independientemente de la gravedad, se hace la referencia a segundo nivel. Bueno, ahí estaba, de hecho. Se hace la referencia a medicina interna cuando tenemos la sospecha o cuando tienen lo que son las transaminasas elevadas. Cuando ya hay, cuando por medio de otros estudios como el ultrasonido, cuando las pruebas serológicas ya estén muy, o sí que muy francas, pues bueno, es cuando se realiza lo que es la referencia. Igual, obviamente, si tenemos una presentación que nos lleva ya a complicaciones, pues bueno, ahí es más que obvio que se realiza, ¿no? Lo que es la referencia como tal. Y obviamente, cuando vemos cronicidad, ¿no? Que ya era un paciente estable, evoluciona la cronicidad, pues lo comprobamos y lo enviamos a segundo nivel como tal. La vacunación, pues bueno, ya sabemos, eso sí está muy, muy bien puesto aquí en México. En los recién nacidos, primera dosis al nacer, ya lo sabemos, la segunda a los 2 meses y a los 6 meses de edad. Y obviamente en grupos de riesgo, sobre todo cuando existe una exposición previa, en los usadores de drogas intravenosas que se dejen, ¿no? Cuando hay algún accidente a nivel, en el campo clínico, también hay literaturas que marcan una aplicación, pero también más que nada enfocados en lo que es la inmunoglobulina. También igual a dosis altas, 7 días. Creo que ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Ok, a ver, doctor, nada más regrésate tantito en hepatitis, en lo de la vacunación. No sé si se acuerden, más bien, no sé si supieron que hubo escasez de vacuna para los recién nacidos. No sé ahorita cómo esté la situación, pero el año pasado y antepasado no había, entonces tenían que ponerse los recién nacidos ya fuera por medio privado, o si no, muchos se quedaron con el esquema pendiente. Entonces, a lo mejor esto lo vamos a ver años después en niños que no tuvieron la inmunización adecuada, puede aumentar los casos. De hecho, la prevalencia no es tan alta, pero por lo mismo de que hay una buena campaña de vacunación. Pero ahora con esto de la escasez, pues quién sabe qué vaya a pasar. Ya se va a acabar el tiempo, entonces yo creo que la próxima sesión vemos hepatitis C, hepatitis D y E, ¿ok? Las 3 que nos faltan. ¿Y qué les iba a decir? Como quiera, Carlos, creo que te toca cirrosis, ¿verdad? Esa Jiménez. Ah, perdón, no eres tú. Bueno, entonces, como quiera, coméntenle a su compañero que sí, que de una vez vaya preparando por si nos queda tiempo. La próxima, el jueves, seguimos con cirrosis cuando terminemos hepatitis. Creo que ya va más rápido, ¿verdad, doctor? Lo que te falta. Sí. Ajá. Sí, doctora. Ok. Bueno, okay. Entonces, muy bien como quiera tu clase, muy bueno el contenido. Yo sé que está medio tedioso todo lo de los antígenos y los anticuerpos y todo eso, pero pues sí es importante que lo sepan como quiera. Y un último, como los pacientes se mandan a segundo nivel por la falta también de panel viral. Nosotros no tenemos eso en la clínica. Entonces, si tienen un paciente que tiene elevación de transaminasas, pues hay que descartar un origen viral. Entonces, se manda a segundo nivel, pues que le hagan el panel viral. Como quiera, nosotros complementamos con un ultrasonido, con la química sanguínea completa, los elementos que tenemos en la unidad. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Bueno, ok. Entonces, que les vaya bien y nos vemos el jueves. Ok. Gracias, doctora. Gracias.